Hola, hoy hablaremos sobre la cuarta meta de Objetivo de Desarrollo Sostenible, educación de calidad. Este objetivo busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos, promoviendo oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de las personas para todas las edades. La educación es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible, ya que empodera a las personas, fomenta la igualdad de género, impulsa el crecimiento económico y fortalece a las sociedades. Hola, buenos días. Hoy nos encontramos con el profesor Pedro Ruiz Campos, docente del área de química. Vamos a hacer una entrevista. Primera pregunta: ¿cuáles son los principales recursos naturales utilizados a nivel nacional en la fabricación de productos farmacéuticos y dónde se encuentran estos recursos? Ok, buenos días. Con respecto a estos principales productos, normalmente estos se extraen, ¿no?, de las plantas o de algunos insectos. Estos compuestos activos normalmente sirven para combatir alguna enfermedad o algún eh, mal que cualquier persona podría tener. Y estos, como ya lo comenté, ¿dónde se encuentran? En plantas, en animales, insectos, y bueno, ya dependerá de cada uno, ¿no?, cómo lo extrae. ¿Por qué? Porque ahí ya entra un poco lo que es la ética, ¿no? Pobrecitos animales, están experimentando con ellos. Okay. La segunda pregunta: ¿de qué manera afecta el uso de recursos naturales en la fabricación de productos farmacéuticos a los ecosistemas y cuáles son las medidas implementadas para su conservación? Ok, ahí es un poco delicado. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, para cierta enfermedad encuentran que cierta plantita pues es muy efectivo. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre un uso indiscriminado. Y al haber un uso indiscriminado de cierta área vegetal verde, ¿qué ocurre? Ocurre deforestaciones, ocurre pérdida de biodiversidad, y eso que ocasiona pues que a la larga su uso indiscriminado cause pues la extinción de esa especie. Entonces, ¿qué medidas? Y bueno, igual como ocurre para las plantas, también puede ocurrir para los insectos, para otros animales. Entonces, para evitar ello, lo bueno, o bueno, he leído que hay planes de conservación. Por ejemplo, que haya un uso racional, que haya alternativas en cómo obtener ese producto. Ustedes que son área de química, farmacia y bioquímica, van a estudiar más adelante lo que es rutas alternativas, que tú puedes obtenerla a través de un laboratorio, que son rutas alternativas sintéticas. Entonces, esa sería una buena alternativa para poder conservar la biodiversidad. Muchas gracias, eso sería todo. Listo. Estamos con el profesor Fran Salazar y vamos a hacerle unas preguntas. ¿Cómo afecta el desecho de productos farmacéuticos o productos sanitarios a la biodiversidad y cuáles son las medidas tomadas por el Estado? Bueno, cualquier tipo de fármaco que se utilice siempre va a generar residuos. Generalmente, cualquier tipo de residuo que nosotros podamos generar va al desagüe, pues. Y por ende, este es captado por dos tipos de matrices. Te podría hablar de una matriz líquida, que podría ser ríos, ¿no es cierto? Pues generalmente, o suelos. Estos tipos de sustancias químicas tienden a almacenarse y a degradarse algunas, pero estas pueden causar algún tipo de contaminación, por lo que podría ser absorción de nutrientes por otros tipos de especies vivos que al final de cuentas termina consumiendo el ser humano, y de esta manera podría causar un tipo de contaminación. ¿Cómo es aplicado estas medidas en el ámbito laboral, laboratorio, universidad, farmacia? Bueno, cualquier tipo de reactivo químico que se pueda usar o no para la síntesis de un fármaco tiene que ser desechado dentro de un recipiente acorde al tipo de compuesto que es. Por ejemplo, hay un tacho o un tanque de residuos inorgánicos, orgánicos, ácidos, básicos, ¿no es cierto? Y luego estos tienen que ser despachados a una empresa que se va a encargar de su procesamiento para que no generen algún tipo de contaminación. Y la universidad, justamente en los laboratorios, al menos donde yo he tenido la posibilidad de trabajar, siempre tiene este tipo de políticas, pues, con sus desechos. ¿Qué medidas o iniciativas específicas desarrolla la universidad para comprensión de estos aspectos a la formación integral de estudiantes de la farmacia y bioquímica? Bueno, siempre la primera clase que se hace en un laboratorio viene a ser
una clase de capacitación sobre los riesgos y peligros, no solamente del área de trabajo, sino el tipo de reactivos con el que se va a manejar. Más allá de hablar de los EPPs, que es usar guantes, GAPs y todo lo demás que se podría decir, también se tiene que hablar acerca de los reactivos químicos que se manejan. Porque en el laboratorio trabajamos con reactivos, si bien algunos no son controlados, otros sí son controlados. Y estos tipos de reactivos generalmente son ácidos y bases fuertes o algún que otro tipo de sal que se usan también para síntesis de fármacos. Entonces, el conocimiento de estos reactivos y saber cómo proceder con ellos, o sea, cómo disponer de ellos en su uso y en su desecho, es algo que se hace siempre en las primeras clases en los laboratorios de química. Ya, pues, gracias. ¿Ya está?